Me llamo Martín, tengo 37 años y soy taxista en la Ciudad de México. Esa noche, como siempre, iba manejando por la Avenida de los Insurgentes buscando un último pasaje antes de regresar a casa. Había terminado un viaje en la Colonia del Valle y decidí recorrer la avenida para ver si alguien más necesitaba un taxi. Me orillé cerca de un Oxxo, prendí un cigarro y revisé el celular. Nada. Apenas iba a arrancar de nuevo cuando la vi. Una mujer en la banqueta, parada justo bajo la luz parpadeante de un farol. Tenía la piel pálida, casi translúcida, y el cabello negro y lacio que le caía sobre la cara, ocultando parte de su expresión. Vestía un vestido blanco largo y raído que le llegaba hasta los tobillos. Sus pies estaban descalzos, pero lo que más me inquietó fue la forma en que estaba completamente inmóvil, como si fuera una estatua. Bajé la ventana. «Buenas noches. ¿Va a algún lado?» Ella levantó la vista y me miró con unos ojos hundidos, oscuros y apagados. Me recorrió un escalofrío, pero me hice el valiente. Subió sin decir nada y cerró la puerta con suavidad. Su olor era extraño, no malo, pero frío, como a tierra mojada. Su vestido, ahora que lo veía de cerca, estaba manchado en la parte inferior, como si hubiera estado caminando por el lodo. «Lléveme al centro», dijo en voz baja. Su tono era seco, pero con un dejo de tristeza. Asentí y arranqué. En el retrovisor la vi quedarse completamente quieta, mirando por la ventana. El silencio se volvió incómodo. «¿De qué parte del centro?», pregunté. No respondió. Creí que no me había escuchado. «¿A dónde exactamente, señorita?» «A mi casa», murmuró, sin despegar la mirada del vidrio. Me estaba poniendo nervioso. Pero bueno, tal vez era una de esas personas raras que no les gusta hablar con los taxistas. Seguí manejando sin decir más, pero entonces sentí algo raro en la temperatura del carro. Se sentía helado. Como si alguien hubiera abierto todas las ventanas. Un escalofrío me recorrió la espalda y el vaho comenzó a cubrir los cristales del taxi de una forma antinatural. Cuando volteé al retrovisor, casi se me para el corazón. La mujer ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío. Me agarré del volante con todas mis fuerzas, sintiendo que las manos me temblaban. No podía haber bajado sin que me diera cuenta, y menos con el taxi en movimiento. Pero entonces, algo en el espejo lateral llamó mi atención. Una sombra, apenas perceptible, se reflejaba en el vidrio trasero, como si alguien siguiera ahí, aunque mis ojos no lo vieran. Pisoteé el freno y me orillé de golpe. Respiraba entrecortado. Miré al asiento trasero. Nada. Pero cuando bajé la vista, vi algo que me hizo la sangre agua. En la tapicería, justo donde había estado sentada, había una mancha de humedad, como si alguien empapado se hubiera subido. Y en el vidrio trasero, apenas perceptible con el vaho que se había formado, unas palabras escritas con un dedo delgado. «Gracias por traerme a casa». No sé cuánto tiempo me quedé ahí, pero cuando logré calmarme, aceleré como loco sin mirar atrás. No volví a tomar pasajes en Insurgentes a esa hora, pero lo peor vino después. Cuando llegué a casa, mi esposa me vio pálido y nervioso. Le conté lo sucedido y ella, en lugar de tranquilizarme, se quedó helada. Me llevó a la laptop y buscó algo en internet. Me mostró una noticia de hace más de 10 años. Mujer desaparecida en Insurgentes es hallada sin vida en un canal de desagüe. En la foto estaba ella. El mismo vestido, el mismo cabello negro y lacio, la misma mirada vacía. Desde esa noche, cada vez que paso por Insurgentes en la madrugada, siento un escalofrío en la nuca. Y a veces, solo a veces, cuando miro por el retrovisor, veo una sombra en el asiento trasero. Me llamo Javier, tengo 42 años y he trabajado como taxista en la Ciudad de México desde hace más de una década. Aquella noche, me encontraba recorriendo Paseo de la Reforma, esperando mi última carrera antes de regresar a casa.
Sabía que esa zona, llena de monumentos y luces tenues, podía ser traicionera. A esas horas, la avenida estaba casi vacía, solo algunos autos y peatones dispersos se movían entre sombras y neones. Justo cuando pensaba en retirarme, un hombre me hizo la parada cerca del Ángel de la Independencia. Vestía un traje negro, perfectamente planchado, pero lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, oscuros, hundidos, como si no hubiera dormido en semanas. Su piel era pálida, casi cadavérica, y su expresión carecía de cualquier signo de emoción. Sus manos, delgadas y huesudas, se aferraban a un maletín de cuero gastado. «Buenas noches», dijo el pasajero con voz pausada. «¿Me puede llevar a la colonia Roma?» Asentí, y el hombre se subió al asiento trasero. Mientras conducía, intenté entablar una conversación, pero el pasajero se mantenía en silencio, observando por la ventana. El reflejo de las luces de los faros iluminaba su rostro de una manera que lo hacía parecer aún más macabro. Había algo en él que hacía que el aire en el taxi se sintiera denso, pesado. Cada tanto, podía verlo moviendo los labios como si murmurara algo para sí mismo. Me preguntaba si estaba rezando o diciendo algo que yo no debía escuchar. A medida que avanzábamos por Reforma, noté que el pasajero sacaba algo de su bolsillo, un pequeño cuchillo que reflejaba la luz de los faros. Su mano lo sostenía con una calma aterradora, pasando los dedos por el filo de manera metódica, casi como si estuviera disfrutándolo. «Disculpe, joven, ¿todo bien?», pregunté con voz temblorosa, fingiendo tranquilidad. El hombre sonrió levemente, sin responder. Aquella mueca me heló la sangre. No era una sonrisa amable, sino una que ocultaba algo más oscuro. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. No podía detenerme ni tampoco acelerar de golpe sin levantar sospechas. «A la derecha», dijo de pronto el pasajero, señalando una calle oscura. Dudé. Esa no era la ruta a la Roma. Por el espejo retrovisor, vi cómo el hombre ahora me miraba fijamente, con una expresión que me revolvió el estómago. Sus ojos parecían aún más profundos, como si la oscuridad dentro de él fuera tangible. Un olor extraño comenzó a impregnar el taxi, algo rancio y metálico. «Mire, patrón, la Roma queda derecho, no por aquí», intenté razonar. «Gire aquí», insistió el hombre con un tono más severo. Sin opciones obedecí. La calle era solitaria, con pocos faroles funcionando. Nos adentramos más y más hasta que el pasajero habló de nuevo. «Aquí está bien, bájese». Tragué saliva. No tenía dudas. Si me bajaba, no volvería a subirme. El asesino esperaría el menor descuido para atacarme. Así que improvisé. «Claro, joven, nomás déjeme acomodarme bien». Con un movimiento rápido, giré el volante con fuerza y pisé el acelerador, lanzando el auto en reversa. El pasajero perdió el equilibrio y se golpeó contra el asiento. No lo pensé dos veces y seguí de largo, ignorando los gritos furiosos del hombre. Mientras huía, lo vi por el espejo retrovisor, de pie en medio de la calle. No intentó correr tras el taxi, solo me observaba, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada como si estuviera analizándome. A los pocos minutos, me detuve en una gasolinera. Mi pecho subía y bajaba con fuerza. Revisé el asiento trasero. El pasajero ya no estaba, pero en el lugar donde se había sentado, había un mensaje garabateado con sangre seca. «Nos vemos pronto». Desde esa noche, nunca volví a trabajar en la madrugada. A veces, cuando paso por Reforma, siento un escalofrío. Sé que en cualquier momento, alguien con un traje negro podría volver a hacerme la parada. Me llamo Javier, tengo 38 años y llevo más de una década trabajando como taxista en la Ciudad de México. Aquella noche, estaba recorriendo el anillo periférico después de dejar a un pasajero en Naucalpan. Ya de regreso, iba vacío, sin prisa, solo esperando que alguien pidiera un servicio antes de volver a casa.
pero lo que encontré en el camino me dejó marcado para siempre. Eran casi las 3 de la mañana. Manejaba tranquilo, con la radio encendida en una estación de rock en inglés, cuando mi tablero parpadeó. Un bajón de luz en los faros y el motor titubeó un poco. Revisé los indicadores, pero todo parecía en orden. Decidí ignorarlo. El tráfico era escaso, solo algunos tráileres y uno que otro coche pasaban a toda velocidad. En un tramo oscuro entre Barranca del Muerto y San Jerónimo, vi a alguien parado en la orilla de la carretera. No estaba haciendo señas ni parecía pedir taxi, solo estaba ahí, mirando hacia los carriles. Pasé de largo, pero algo no me cuadró. Vi su reflejo en el retrovisor y lo que vi me hizo pisar el freno de golpe. Aquello no era una persona. Era una silueta alta y delgada, de más de 2 metros, con extremidades anormalmente largas. Su piel era completamente negra, sin detalles, como una sombra sólida. Su cabeza estaba ladeada de una manera antinatural, como si no pudiera sostenerla bien. Lo más aterrador era su boca, una grieta enorme que se abría en su rostro, revelando dientes delgados y alargados como agujas. Me quedé helado. A pesar del ruido de los coches a lo lejos, en mi taxi todo era un silencio sepulcral. Lo vi moverse, no caminaba, sino que se deslizaba de manera antinatural sobre el pavimento. Se acercaba. Metí reversa de golpe, pero el motor se apagó. Intenté encenderlo frenéticamente mientras lo veía avanzar. Estaba ya a unos metros cuando, de repente, escuché un golpe seco en el techo del taxi. Miré hacia arriba. Algo más estaba sobre el coche. El peso hizo que el auto se inclinara ligeramente. No podía ver qué era, pero oía un sonido viscoso, como si algo resbalara lentamente sobre la carrocería. Una garra negra se deslizó por el parabrisas, dejando una marca profunda, como si la pintura se quemara al contacto. El miedo me paralizó por segundos que se sintieron eternos. Luego, el instinto me hizo reaccionar. Seguí girando la llave una y otra vez hasta que, de la nada, el motor rugió de nuevo. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas y el taxi se sacudió con violencia. Algo cayó al asfalto y por el espejo vi cómo aquella figura oscura se retorcía, como si el golpe la hubiera lastimado. Aceleré sin mirar atrás, sin importarme si alguien más venía. No paré hasta llegar a una gasolinera iluminada. Bajé del coche con las piernas temblando y revisé el techo. Había marcas de arañazos y una huella oscura, como si algo se hubiera derretido sobre la lámina. No tenía explicación. Me senté en el asiento del conductor, intentando regular mi respiración. A mi alrededor, todo parecía normal. Un despachador de gasolina bostezando, un par de conductores tomándose un café en la tienda de conveniencia. Pero yo no podía sacudirme la sensación de que algo aún me acechaba. Tomé un trago de agua y revisé mi teléfono. No tenía señal. Mi piel se erizó. Era como si aún estuviera atrapado en la sombra de lo que fuera aquello. Con manos temblorosas, volví a encender el taxi y me obligué a seguir adelante, alejándome de la gasolinera lo más rápido que pude. Desde esa noche, evito tomar esa ruta en la madrugada. No sé qué era lo que vi, pero la sensación de ser observado nunca me abandonó. Ahora, cada vez que miro por el retrovisor y no veo nada, siento más miedo que si viera algo ahí. Porque en lo invisible, en lo que creemos que no está, es donde se esconden las cosas más aterradoras. Me llamo Julián, tengo 35 años y llevo más de una década manejando un taxi por las calles de la Ciudad de México. Aquella noche, como muchas otras, recorría la calzada de Tlalpan buscando pasaje. La lluvia ligera hacía brillar el asfalto y los faroles titilaban con una luz amarillenta. Aunque siempre me ha dado mala espina trabajar en esta zona a altas horas de la noche, el dinero es dinero y los viajes nocturnos pagan bien. Eran casi las 2 de la madrugada. Mientras avanzaba lentamente, vi una silueta en la esquina de una parada de autobuses. Me hizo la seña universal de aventón
y como no tenía pasaje, frené en seco. Era una mujer vestida de negro, con el cabello largo y mojado pegado al rostro. Su piel era extremadamente pálida, como si nunca hubiera visto el sol, y sus labios, de un color azul mortecino, parecían entumecidos por el frío. Lo peor eran sus ojos, hundidos en unas cuencas oscuras, sin brillo alguno, como dos pozos sin fondo. Sin decir una palabra, abrió la puerta y se acomodó en el asiento trasero. Su voz fue apenas un murmullo cuando dijo: «Al centro, por favor». Asentí y empecé a manejar. El espejo retrovisor me mostraba poco, apenas la forma borrosa de su silueta. Un viaje más, nada fuera de lo común. Pero al pasar un par de semáforos, el ambiente se volvió pesado. El aire dentro del taxi se sentía denso, y me di cuenta de que no escuchaba nada, ni los ruidos de la calle, ni el motor del coche. El frío dentro del auto aumentó de golpe, como si alguien hubiera abierto una puerta al vacío. Mis manos comenzaron a sudar sobre el volante, a pesar del helor que se instalaba en la cabina. Miré discretamente el retrovisor y un escalofrío me recorrió el cuerpo. La mujer ya no estaba sentada en el mismo lugar. Se había movido sin que yo lo notara y ahora estaba justo detrás de mí, en el centro del asiento, inclinándose hacia adelante. El hedor a tierra húmeda era insoportable. ¿Todo bien, señorita?, pregunté, con la voz entrecortada. No contestó. Solo sentí un aliento helado en mi cuello. Giré la cabeza con un pavor que nunca había sentido y ahí estaba. Su rostro estaba aún más pálido, como si la sangre se le hubiera drenado por completo. Su boca se torcía en una sonrisa imposible, los labios agrietados estirándose de una manera antinatural. Sus ojos, ahora más abiertos, reflejaban un vacío espantoso. Su mano huesuda se aferraba a mi asiento con unas uñas largas y astilladas clavándose en la tela del respaldo. En sus dedos había restos de tierra negra, como si acabara de salir de una tumba. El terror me paralizó por un segundo eterno, pero mi instinto de supervivencia me hizo pisar el acelerador. El taxi rugió y casi me pasó un alto. Volví a mirar el retrovisor, pero ya no había nadie en el asiento trasero. La respiración me temblaba. Miré al asiento de nuevo, y ahí, donde ella había estado, había un charco de agua sucia y un olor a tierra mojada que parecía impregnarse en mis ropas. Llegué al primer semáforo y frené en seco. No tenía sentido. ¿Acaso la había imaginado? Un golpe en la ventana me hizo brincar. Un tipo en motocicleta me miraba con el ceño fruncido. Bajé el vidrio temblando. «Oye, carnal, ¿estás bien?», me preguntó. Sí, ¿por qué?», respondí apenas. «Porque llevas rato hablando solo». Sentí un vacío en el estómago. No quise mirar al asiento trasero de nuevo. Pisé el acelerador y me largué de ahí lo más rápido que pude. Desde esa noche, evito tomar pasajes en Calzada de Tlalpan después de la medianoche. No quiero volver a ver ese rostro de nuevo, pero a veces, cuando el retrovisor se empaña, creo ver una sombra sentada ahí atrás. Y lo peor es que a veces escucho un susurro helado en mi oído, repitiendo las mismas palabras de aquella noche. «Al centro, por favor». Me llamo Rodrigo, tengo 35 años y soy taxista desde hace muchos años. Aquella madrugada en el viaducto Miguel Alemán fue la experiencia más aterradora de mi vida. Eran cerca de las 3 de la mañana, la hora en la que las calles se sienten extrañamente vacías a pesar de que la ciudad nunca duerme. Había dejado un pasaje en la colonia del Valle y tomé el viaducto para buscar clientes. La noche estaba extrañamente silenciosa, sin el tráfico habitual, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Podía ver las luces lejanas de la ciudad parpadeando, pero en mi trayecto, todo estaba sumido en un inquietante silencio. Fue entonces cuando la vi. Una mujer de cabello largo y oscuro, que caía en mechones desordenados sobre sus hombros. Su piel era pálido, casi enfermizo,
y sus ojos, hundidos y rodeados de ojeras profundas, parecían dos pozos oscuros en su rostro inexpresivo. Llevaba un vestido blanco de tela ligera, sucio y empapado, pegado a su delgado cuerpo. Estaba parada en la orilla del viaducto, justo antes de un puente. Me hizo la señal para que me detuviera. No suelo recoger gente en la carretera, pero algo en ella me hizo frenar. Tal vez su desesperación, o el hecho de que, en aquel momento, se veía tan real como cualquier otro pasajero. Bajé un poco la ventana y le pregunté a dónde iba. Su voz era suave, casi un susurro. Me dijo que necesitaba llegar a su casa, que estaba cerca. Asentí y le abrí la puerta trasera. Se sentó sin hacer ruido, sin el peso normal que sentirías cuando alguien sube al auto. Sentí un escalofrío, pero me obligué a ignorarlo. Tal vez solo estaba cansado. Noté un ligero olor a humedad en el ambiente, como a tierra mojada, pero intenté no darle importancia. Arranqué el taxi y, por el retrovisor, intenté verla mejor. Su rostro era inexpresivo, con una mirada que parecía atravesarme. Mientras avanzábamos, le pregunté por la dirección exacta, pero ella solo susurró: más adelante. Con cada metro que avanzábamos, el ambiente en el taxi se volvía más denso. El aire se enfrió, la radio comenzó a hacer un ruido estático. Miré por el espejo y la vi observándome fijamente. Su reflejo estaba borroso, distorsionado. Me quedé helado. Intenté concentrarme en el camino, pero cada vez que desviaba la mirada del retrovisor, sentía una extraña presión en el pecho, como si algo invisible se estuviera posando sobre mí. «Aquí es», susurró de repente. Frené de golpe. No había casas, ni calles laterales, solo un tramo oscuro del viaducto. Giré la cabeza para decirle que no podía bajarla ahí, pero el asiento estaba vacío. El escalofrío se convirtió en terror puro. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba el asiento trasero. Las puertas seguían cerradas, no había forma de que hubiera salido sin que me diera cuenta. Un golpe seco en la ventana del lado del copiloto me hizo saltar. Miré, pero no había nadie. Me quedé inmóvil unos segundos, tratando de convencerme de que todo era mi imaginación. En eso, sentí un susurro frío en mi oído. «Gracias por traerme a casa». Grité y aceleré como loco. No miré atrás, no quise saber si seguía ahí. El camino parecía alargarse interminablemente. Las luces de la ciudad apenas parecían acercarse. Cuando llegué a una gasolinera cercana, me bajé del taxi temblando. Un despachador me vio pálido y se acercó. «¿Todo bien, señor?». Le conté lo que había pasado, esperando que se burlara o me llamara loco. Pero en lugar de eso, su expresión cambió a una de miedo. «No es el primero que la ve», dijo en voz baja. «Hace muchos años, ahí donde se bajó, estaba el cauce del río. Dicen que una mujer se ahogó y nunca encontró descanso. Algunos dicen que aún la ven vagando por las noches, buscando un camino de regreso a casa. Desde esa noche, evito el viaducto Miguel Alemán a esas horas. No quiero volver a ver a esa pasajera que nunca debería haber subido a mi taxi».